Escena del hecho. Podemos decir como introducción que el lugar del hecho o escena del hecho es donde se ha producido un acontecimiento susceptible de una investigación científica criminal, con el propósito de establecer su naturaleza y determinar quiénes están involucrados. Dicho paso, ese lugar, ese espacio, podrá denominarse escena del crimen cuando la naturaleza, circunstancias y características del acontecimiento permitan determinar que se ha cometido un delito. El análisis de la escena del hecho implica ejecutar una inspección ocular, que es un proceso metódico, sistemático y lógico que consiste en la observación integral de la escena del hecho, cuyas condiciones primigenias son únicas e irreproducibles. Las escenas del hecho tienen una serie de componentes. Por ejemplo, tiene el componente temporal, el factor tiempo. Cambios en el entorno en determinado periodo de tiempo. Eso hace referencia a que el tiempo que pasa, además de ser la verdad que huye, implica que se van modificando y se van alterando los elementos que encontramos en la escena. Hechos similares ocurridos previamente o a posteriori que pueden implicar un patrón. Esto se refiere a que no solamente debemos concentrarnos en la escena, sino que tenemos que tener un panorama más amplio para saber antecedentes o hechos que eventualmente pueden llegar a ocurrir posteriormente al hecho que estamos investigando, porque puede haber elementos de conexión entre uno y otro. Se debe elaborar una línea de tiempo estableciendo una cadena de sucesos ordenada para determinar una secuencia cronológica. Es importante ordenar lo que estamos investigando, o sea, en un principio quizás no va a ser posible establecer una secuencia ordenada y real, pero tenemos que ir con el paso del tiempo ordenando estos hechos hasta que tengamos una secuencia lo más cercana a la realidad posible. Aparte, hay un componente espacial en las escenas del hecho. Esto hace referencia a que no es lo mismo una escena del hecho cerrada, como puede ser una habitación, un recinto, como una escena del hecho abierta, un campo amplio, o en algunos casos hay escenas mixtas, un campo deportivo, pero hay zona de vestuarios, o sea que hay recintos cerrados y campo abierto al mismo tiempo. Escenas múltiples, o sea, hay varios hechos en diferentes lugares, pero que tienen todos un mismo autor o tienen un patrón similar. Después tenemos escenas de hecho estáticas, que son las más comunes, o las dinámicas, las que transcurren en un determinado trayecto. Después tenemos las escenas de hecho que también tienen un componente sensorial. En esto nos referimos a que no solamente tenemos que observar, sino que también tenemos que percibir otros componentes, como pueden ser olores, sonidos, temperaturas, si hace calor, si hace frío, el viento, hechos como niebla, que en muchos casos pueden impedir que se vea elementos útiles, y por supuesto humo. En la presencia de humo se está hablando de que posiblemente algún elemento, alguna evidencia pudo haber sido quemada. Ahí deberíamos entonces concentrar también nuestra búsqueda. Esto entonces referente a los componentes de la escena del hecho. La solicitud para dar inicio a la actividad pericial en una escena del hecho puede proceder de una comunicación telefónica, también puede llegar por medio de una comunicación electrónica, mediante oficios, notas, telegramas enviados por fax o por equipo de comunicaciones. Cualquiera sea el medio empleado, va a dar noticia respecto al lugar al cual se debe concurrir y cuál es la causa y la autoridad judicial que dispone esa concurrencia. Si fuera posible determinar tipo de hecho, jurisdicción del lugar, fecha y hora de ocurrencia del hecho, además de la dirección exacta donde éste se produjo. La evaluación previa del escenario donde se produjo el hecho implica obtener información antes de acudir al lugar,
determinar antecedentes de hechos anteriores, modus operandi, similares, coincidentes autores. Se debe determinar distancia, medios de acceso, recursos disponibles, tanto de personal como de índole técnico, elementos de protección contra condiciones climáticas adversas, frío, lluvia, granizo, disponer de dispositivos de protección como gazebos o carpas y equipos de iluminación, baterías y grupos electrógenos. Se debe considerar factores de riesgo, zonas inundadas, aludes, avalanchas, otros desastres naturales o alteraciones del orden público, manifestaciones que pudieran impedir o retrasar el desplazamiento hasta el lugar del hecho. Cada actividad a desarrollar en la escena del hecho por parte del personal interventor criminalístico debe tomar en consideración estricto ajuste a las normas legales, tanto desde el punto de vista de la Constitución de la Nación Argentina como del Código Penal de la Nación, como del Código de Procedimientos de la Nación y, por supuesto, también respecto al respeto por los derechos y garantías de las partes involucradas en las tareas que deben desarrollar. Durante el procedimiento se deben limitar las comunicaciones del personal interventor por celular, por cuestiones particulares, y se debe mantener estricta reserva y confidencialidad respecto a cualquier información con la que pudiera tener contacto durante el desarrollo de las tareas periciales. La concurrencia al lugar no admite demoras y requiere que el procedimiento sea llevado a cabo partiendo lo más rápido posible. Establecer y consignar fecha y hora de arribo al lugar. Cada persona que ingresa a la escena del hecho debe tener elementos de protección. Debe contar con un mameluco, debe disponer además de barbijo, anteojos, capucha, guantes de látex o de nitrilo y por supuesto también cubrecalzado. No se debe fumar, comer, salivar, estornudar, toser, masticar chicle o hacer uso de ningún elemento de lo que se encuentran en la escena del hecho. No hacer circular el agua del inodoro, ni de lavabos o de bañaderas pertenecientes a la escena del hecho.
Sobre cada aspecto del procedimiento se debe tomar nota por escrito o grabado en audio para contar con una guía que permita a posteriori redactar el informe pericial correspondiente. Al dar inicio a las tareas periciales se debe procurar llevar un control y coordinación entre los sectores y objetos examinados y las vistas fotográficas que se obtienen, para que a posteriori no se produzcan confusiones y no se recuerde a qué correspondía determinada foto. Además de la planilla de registro de video y fotos, en las cuales consignamos datos respecto a las fotografías que estamos obteniendo, en qué sector se encontraban, cuál es el elemento que hemos registrado, la descripción del objeto y la descripción del lugar. Pero además, es necesario redactar una planilla de datos, consignando con exactitud la dirección del lugar del hecho, los datos de la víctima o víctimas, acusados, y además la autoridad judicial competente, la jurisdicción policial y eventualmente la dependencia interventora, como asimismo los datos de el número de oficio o de sumario o de acta que corresponda. Si se pudiera establecer la fecha y la hora del hecho, además del objeto pericial. Y, por último, la fecha y hora de concurrencia a la escena del hecho y la nómina del personal que ingresa a dicha escena. También necesitamos verificar la temperatura, en este caso 18 grados centígrados, la humedad, en este caso 88%, y la dirección y fuerza del viento. Como así también cualquier otro parámetro climático. Si el domicilio tiene servicio de seguridad privada, monitoreada a distancia, verificar antecedentes de alertas o alarmas previas al hecho y resultado de tales eventos. También es necesario determinar si las ventanas y cortinas estaban abiertas o cerradas, si las luces estaban encendidas o apagadas, y si calefacción o refrigeración estaba encendida o no. Observar y evaluar indicios que puedan mostrar algún factor de peligro para el personal, escape de elementos tóxicos, posibilidad de explosión, derrumbe, descargas eléctricas, animales o insectos peligrosos, riesgo de autores del hecho o cómplices en las inmediaciones, etc. En el caso de presencia de sustancias explosivas, radiactivas, biológicas o químicas, establecer un perímetro no menor a 150 metros y requerir concurrencia de personal idóneo. Determinar la existencia de posibles víctimas que no fueran advertidas previamente.
recabar información brindada por el primer respondiente, o sea, el personal preventor policial que arribó al lugar en primera instancia. Averiguar si el personal médico, policial o vecinos, o incluso algún animal, alteraron de alguna manera la escena del hecho o quitaron o incorporaron elementos a dicha escena antes del arribo de los especialistas criminalísticos. Establecer si alguna víctima fue derivada para su atención a algún nosocomio, quién es el médico que la atendió, datos personales de la víctima, si expresó alguna información de interés durante el traslado, determinar a cuál hospital fue trasladada y obtener historia clínica y ropas que usaba, si fuera posible, evitar que las prendas que usaba la víctima sean cortadas o desgarradas o sacudidas para evitar que se pierdan evidencias. Extender la búsqueda a los alrededores. Revisar bolsas de residuos, zanjas, pozos, alcantarillas, terrenos baldíos, contenedores de basura y de materiales de construcción, tierra removida, cemento fresco. Determinar si existe una ruta de conexión entre la escena del hecho y otras zonas aledañas, en caso de haberse encontrado alguna evidencia respecto a eso. Si hay vehículos en los alrededores de la escena, evitar que sean retirados por sus propietarios, antes de verificar si tienen alguna vinculación con la investigación. Puede haber un impacto de un proyectil en la carrocería del rodado. Si fuera posible, el cerco perimetral, constituido por cintas de advertencia, debe ser extenso y dispuesto en 3 zonas. En primer lugar, tenemos la zona exterior amplia. Se trata de una zona de libre circulación y permanencia. En segunda instancia tenemos la zona exterior restringida. La zona exterior restringida está asignada a especialistas, autoridades judiciales y policiales. Por último tenemos la zona interior crítica. La zona interior crítica es el área que debe preservarse, limitando el acceso únicamente al personal indispensable. Se debe implementar un pasillo de circulación, o sea, un corredor de acceso a la escena del hecho, a través de una vía de ingreso que presumiblemente no fuera utilizada por el autor o autores del hecho. Para evitar pisar lugares críticos, pueden emplearse plataformas denominadas step para transitar.
En caso que fuera factible, se debe instalar un gazebo, biombo o carpa que permita mantener la reserva sobre las evidencias que son objeto de investigación y para proteger los equipos en caso de precipitación pluvial, nieve, granizo, etc. Verificar que puertas, portones, ascensores, montacargas, escaleras y ventanas estén clausurados para evitar ingresos no autorizados. Impedir el acceso de personas no autorizadas y evitar el ingreso de animales o actividad de insectos. Instalar elementos de iluminación si fuera necesario y con la debida anticipación antes de que disminuya la luz diurna. Consignar listado de personas que ingresan y egresan de la escena del hecho, indicando fecha, hora y motivo de tales ingresos y egresos, verificar identidad y credenciales. Se debe procurar que por ningún motivo personas ajenas al procedimiento, inclusive los testigos, tengan la posibilidad de obtener filmaciones o grabaciones de la escena del hecho o que puedan de algún modo alterar o sustraer elementos de la misma. En caso de hallarse presente la autoridad judicial, tal funcionario impartirá directivas generales o particulares para proceder. En caso contrario, asumirá la dirección del procedimiento el coordinador responsable del personal criminalístico. Dicho coordinador determinará el orden de ingreso de los distintos especialistas y asignará tareas y responsabilidades para evitar interferencias entre la actividad de los diferentes interventores. Inicialmente se deberá procurar que el acceso al área crítica de la escena del hecho se haga con la menor cantidad de personal posible, registrando con foto y video el estado en que se encuentra el lugar antes del ingreso del personal. El personal preventor deberá requerir la presencia de 2 testigos, recabar sus datos e instruirlos respecto a que no deben modificar, alterar o contaminar nada mientras cumplen su función de ingresar y observar el procedimiento. El personal preventor también deberá labrar y rubricar las actas pertinentes acorde a las normas legales y administrativas vigentes. El coordinador deberá establecer un patrón de búsqueda a implementar, espiral, lineal, radial, seleccionando el adecuado para espacios abiertos, recintos cerrados o vehículos. Respecto a los vehículos, se deberá determinar dominio que tiene colocado, datos que pudieran aparecer en parabrisas o en ventanillas de los vidrios, y cada uno de los sectores deberán ser verificados y divididos en zonas, y los elementos que se recojan se les deberá consignar de qué área fueron retirados. En el caso que fuera necesario retirar el vehículo, se deberá marcar la posición en la que se encontraba. Para ello se utilizarán cintas demarcatorias y
se deberá indicar la posición en la que se encontraba ubicado respecto a su parte delantera. Se deben proteger las evidencias frágiles o perecederas que pudieran ser alteradas por las condiciones climáticas, fenómenos naturales o artificiales, o por alteraciones del orden público. Se debe establecer un sector seguro donde almacenar temporalmente las evidencias recolectadas y embaladas, y un sector apropiado para depositar los residuos descartables. Es necesario establecer la posición de la escena del hecho respecto a los puntos cardinales. Podemos utilizar un GPS, una brújula electrónica digital, que nos permite establecer entonces los puntos cardinales. Pero en el caso de no contar con señal, de no tener cobertura, podemos utilizar una brújula común. La brújula común la vamos a ubicar sobre una hoja que tiene dibujada la rosa de los vientos. Una vez que la brújula establece los puntos cardinales, hacemos coincidir la hoja exactamente con la posición del norte y después fijamos la hoja al suelo utilizando una cinta adhesiva transparente. De ese modo tenemos establecida en la escena del hecho la posición de los puntos cardinales. Además de la fijación narrativa, se deberá recurrir a la fijación fotográfica y fílmica de la escena del hecho y sus adyacencias, por ejemplo, usando Google Maps. Para lograr representar con imágenes la escena del hecho y sus adyacencias, además de el empleo de programas de diferentes aplicaciones o sistemas como Google Earth, Google Maps, Image Hunter u otros similares, una de las alternativas es utilizar un dron. Existen distintos tipos de dron, pero quizás uno de pequeñas dimensiones que cuente con cámara, pero que permite inclusive trabajar no solamente en espacios abiertos, sino también que en espacios cerrados puedan moverse y obtener imágenes que puedan reproducirse en lentes
similares a estos, o en una pantalla de una computadora. El uso de un dron nos va a permitir obtener imágenes amplias, es decir, extensas de la escena del hecho. La posibilidad de poder observar la escena del hecho desde diferentes ángulos puede resultar una ventaja en determinadas circunstancias. No obstante ello, si el uso del dron se viera obstaculizado por las condiciones climáticas, se deberá recurrir a otras alternativas. En caso de no ser posible el uso de un dron, se puede recurrir a una escalera plegable que, desplegada, nos permitiría acceder a una toma fotográfica o fílmica desde determinada altura. Otra alternativa de utilidad es el uso de cámaras que permitan registrar en 360 grados la escena del hecho, ya sea mediante fotografía o en forma fílmica. Estos videos nos permiten contar con un reflejo exacto de la situación de la escena del hecho desde todos sus ángulos. Cada detalle de lo que sucede en el interior de la escena del hecho debe ser registrado. El uso de cámaras que puedan ser llevadas en el cuerpo va a permitir una dinámica en la toma de los videos que puede resultar útil. Las imágenes deben ir de lo general, vistas amplias, a lo particular, vistas intermedias. Y de lo particular al detalle. Este tipo de vistas deben ir acompañadas con una referencia métrica y la designación con letras y números de la evidencia que estamos observando. Pero además podemos pasar del detalle a la minucia, o sea, a la vista pormenorizada.
Finalmente tenemos el uso de cámaras endoscópicas que nos permiten visualizar espacios que son estrechos, conductos, en donde pueden encontrarse elementos de interés para la investigación. En este caso en particular encontramos un proyectil disparado por un arma de fuego que se encuentra incrustado en el ángulo superior entre la pared y el techo. La fijación planimétrica de la escena del hecho y de sus adyacencias debe llevarse a cabo mediante un boceto a mano alzada y luego por medio de un plano detallado indicando puntos cardinales, dirección, posición y ubicación de las evidencias. Es importante la esquematicidad. Esto implica solamente consignar los elementos de interés esenciales para la investigación. Las medidas tienen que estar a escala, las dimensiones exactas y las leyendas explicativas o referencias lo más claras posibles. El plano puede ser llevado a cabo en una vista superior ortogonal, o sea, cenital desde arriba, en la cual se pueden apreciar todos los elementos de interés. Ese plano de planta es uno de los más comúnmente utilizados. No obstante, también está la posibilidad de hacer un plano en elevación, o sea, en corte, mostrando una vista lateral. Esto va a complementar de esta manera a la vista superior. Por otra parte, también es posible llevar a cabo una perspectiva isométrica o inclusive un plano digital en 3 dimensiones. Por otra parte, está la posibilidad de desarrollar lo que se conoce como un plano de abatimiento, ideado por Ken Jebs. El plano de abatimiento consiste en desarrollar una serie de planos, en un principio con una vista en planta, y después eventualmente se van desarrollando diferentes partes de manera tal de que se empiece a establecer cada uno de los planos que componen la escena en particular. De forma que, como si fuera una caja, se desplieguen cada uno de los componentes de ese plano. E inclusive también se va a desarrollar el techo. Sobre todos estos planos se va a poder entonces registrar cada una de las improntas o cada uno de los elementos de interés. Finalmente tenemos la maqueta o modelo sólido en tamaño reducido, representando la escena del hecho a escala. En ella podemos reproducir
cada uno de los elementos que nos resulten de interés. En este caso en particular, hemos reproducido la trayectoria de un proyectil, desde su punto de origen hasta su punto de impacto. El uso de tecnologías, programas, sistemas para representar la escena del hecho en forma dinámica pueden ser una ayuda importante permiten observar la escena del hecho desde diferentes ángulos. Y además permite combinar y incorporando vistas fotográficas que nos ayudan a comprender la disposición y características de la escena del hecho. Por otra parte, resulta sumamente útil disponer de programas de computación que permitan poner en evidencia las trayectorias que se desarrollaron, el modo en que se produjeron las heridas y eventualmente ilustrar las determinaciones que se han llevado a cabo. Por ejemplo, la distancia a la que se efectuaron disparos. Determinar existencia de evidencias útiles para la investigación o descartar las que no aplican al caso. Individualizarlas con indicadores, con letras y o números. Establecer la ubicación de las evidencias tomando distancias medidas desde puntos fijos. Se debe proceder en forma sistemática, ordenada y en un orden secuencial, de izquierda a derecha, en sentido horario, de abajo hacia arriba, y sin olvidar el techo. Habiéndose tomado la ubicación de la impronta, se registra dicha ubicación.
En este caso 48 centímetros desde el borde izquierdo de la puerta principal. Y desde el suelo hasta la impronta 100 centímetros. Seguidamente se procede a hacer el registro fotográfico, siempre con una referencia métrica. Y se toman las medidas que fueran necesarias. Establecer orden de prioridades para la recolección de las evidencias. Primero las frágiles o perecederas y por último las resistentes o duraderas. En este caso tenemos una vaina y un arma. En esta situación lo que debemos hacer es, en principio, tratar de hacer el levantamiento de la vaina, ya que podría llegar a producirse la pérdida del elemento debido a que su pequeño tamaño podría hacer que se desplace del lugar y perder la evidencia. En el caso de cadáveres, demarcar la posición, orientación y ubicación de los cuerpos sin vida y descripción de su vestimenta y accesorios, utilizando cintas de color blanco o tiza con un color que resalte, o clavando estacas y tendiendo un hilo o una soga. Nos va a permitir hacer la demarcación de la silueta estableciendo la posición de él o de los cuerpos. Esto va a permitir que una vez retirados esos cuerpos para la correspondiente autopsia, se pueda todavía establecer la posición en la que se encontraban para la toma de mediciones o cualquier otro procedimiento que deba llevarse a cabo. En la escena del hecho, el examen médico, en el caso de cadáveres o víctimas lesionadas, puede brindar información respecto al elemento empleado para causar el deceso, orientando además al resto del personal sobre qué objeto o arma debe ser buscado, como así también orificio de entrada y salida de proyectiles, para ayudar a interpretar trayectorias de disparos. No desplazar el cadáver de su posición hasta finalizar los estudios periciales, salvo caso de fuerza mayor, o sea, peligro inminente, posibilidad de ocurrencia de una catástrofe o porque sea un obstáculo para efectuar alguna tarea pericial impostergable. Una vez levantado el cuerpo, debe observarse cuidadosamente lo que se encontraba debajo del cadáver, ya que en muchos casos es posible encontrar elementos útiles para la investigación.
Se debe envolver con una bolsa plástica las manos del occiso y, si fuera necesario, también los pies. El cadáver debe ser trasladado en una bolsa plástica cerrada para evitar contaminación y extravío de elementos. No se debe emplear el mismo instrumento de recolección en los sucesivos levantamientos para evitar contaminación. Tales instrumentos no deben afectar las evidencias. Por ejemplo, las pinzas metálicas deben tener recubrimiento de goma o plástico. Ejemplo de evidencias que pueden hallarse en una escena del hecho. En cuanto a las evidencias de interés balístico, se debe describir en detalle morfología, material aparente constitutivo, color, deformaciones, dimensiones, peso, sistema de encendido, inscripciones que pudieran presentar, calibre y otras características de interés. Cada elemento que es encontrado en la escena del hecho debe ser pesado, medido, registrado fotográficamente. Respecto a las armas, se deberá describir tipo, clase, marca, modelo, calibre, número de serie, sistema de funcionamiento, capacidad de estuche cargador, de almacén cargador o tubo almacén cargador si lo tuviera, dimensiones, peso, inscripciones, marcas de prueba. Deberá prestarse especial atención a si se trata de un arma real o de una réplica. En algunos casos se puede determinar la distancia desde la cual se efectúa un disparo, porque cuando el arma dispara desde muy cerca, se aprecian quemaduras producidas por el fogonazo, y a distancia mayor,
Esto no se percibe, pero puede aparecer la huella o tatuaje que producen los residuos, humo y restos de pólvora que salen por el cañón al producirse el disparo. Cotejando dichos rastros con los patrones producidos en forma experimental, disparando a diferentes distancias, se puede obtener información que nos indique a cuántos centímetros fue efectuado el disparo. En el caso de disparos producidos empleando proyectiles múltiples, como los usados en escopetas y pistolones, de acuerdo a la distancia desde la que se dispara, las municiones, usualmente conocidas como perdigones, van a impactar en un área circular de menor superficie, a corta distancia, o en una zona de mayor diámetro, a distancias superiores. Efectuando disparos experimentales a diferentes distancias y comparando el área de dispersión, denominada rosa de dispersión obtenida, es posible determinar con exactitud bastante aproximada la distancia desde la cual fue disparada el arma. Los impactos producidos por disparos efectuados por armas de fuego pueden afectar diferentes superficies, cada una de ellas con diversas particularidades. Se requiere estudiar cada uno de esos materiales para poder determinar si han sido afectados por una mecha de una agujeradora, un punzón, cigarrillos o proyectiles disparados por armas de fuego. Las superficies pueden ser tela, plástico, madera, chapa metálica, vidrio, mampostería, ladrillos, o también partes de vehículos automotores. En el caso que el proyectil haya incidido en una superficie y eventualmente el mismo proyectil afecta a otra, se deberá establecer el impacto precedente, el consecuente, y se tomarán los ángulos pertinentes para cada uno de ellos. Orificio de entrada y salida de proyectiles en prendas. Del mismo modo que se detalló la ubicación de improntas, tomando la distancia desde el suelo hasta la posición del impacto y desde un plano lateral hasta la impronta, se miden las distancias desde la parte inferior o superior de la prenda y desde la costura lateral, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, hasta el punto de impacto, cuyo diámetro también debe ser medido. Con ayuda del informe médico o resultado de la autopsia, se puede determinar cuál ha sido el orificio de entrada y de salida, lo que también puede deducirse por los residuos que deja el proyectil al ingresar y la morfología del tejido de la tela al egreso del proyectil. Determinación de trayectorias y posición de víctima-victimario.
Colocando la ropa con impactos de proyectiles en un maniquí, se pueden utilizar sondas para reproducir las trayectorias de los mismos dentro del cuerpo. Y posicionando al maniquí que representa a la víctima en el lugar del hecho, mediante las mediciones de los impactos y de los ángulos correspondientes a los mismos, y usando hilos, cuerdas o cordeles, o también dispositivos láser, podemos reproducir las trayectorias para establecer el punto de origen de los disparos y determinar la posición del victimario respecto de la víctima. También puede darnos un indicio sobre la posición del tirador, la ubicación de las vainas expulsadas por el arma al disparar y los tacos de los cartuchos disparados por escopetas y pistolones. La principal preocupación ante el hallazgo de evidencias es preservar la seguridad. Por ejemplo, en el caso de armas de fuego, estas deben ser verificadas para determinar que están descargadas. Si es imposible verificarlas, se debe colocar un cartel de advertencia al efecto. Las armas deben ser tomadas para su manipulación por la parte que tenga una superficie rugosa, o segrinada, o porosa, o, en su defecto, por medio de la correa porta, que algunas armas tienen. Esto evita entonces tener que afectar con huellas dactilares superficies lisas del arma. Por otra parte, debe consignarse si el arma está abierta o cerrada, si está trabada por mal funcionamiento o si está con o sin estuche cargador. Resulta fundamental establecer la ubicación, la posición y tipo de cartuchos o de vainas que se encuentran en el estuche cargador. Y se debe consignar cuál es el cartucho que se encontraba dentro de la recámara. Habiendo quitado el estuche cargador, se desplaza hacia atrás la corredera y se expulsa el cartucho que se encontraba dentro de la recámara. Se individualiza con una letra R. Y cada uno de los cartuchos se individualiza con un número para establecer cuál era la ubicación de cada uno de ellos. En algunas pistolas para observar el cartucho que se encuentra dentro de la recámara se debe presionar un botón y de ese modo se puede retirar el cartucho. En el caso de los revólveres, se debe abrir el tambor y se debe establecer la ubicación de cada uno de los cartuchos o vainas en el alveolo correspondiente. El que estaba enfrentado con el cañón tendrá la letra R porque se encontraba en la posición de disparo, y así sucesivamente se identifica
cada uno de los cartuchos con un número y la ubicación en el tambor. En algunos casos el tambor se abre mediante un basculamiento que se acciona mediante una palanca o un retén. En otros casos el tambor no se desplaza, sino que una ventana de alimentación permite observar el interior de cada uno de los alvéolos y debe retirarse entonces en el caso de que haya cartuchos en el interior de ese alvéolo. Para el caso de las armas largas, suponiendo un arma de sistema tiro a tiro, usualmente presentan una palanca de apertura que permite acceder a las recámaras y retirar entonces los cartuchos. En otros casos, en armas de repetición, que tienen tubo almacén cargador en la parte inferior, cada uno de los cartuchos debe ser retirado uno a uno y después eventualmente debe chequearse que no haya un cartucho dentro de la recámara, para lo cual se deberá desplazar la chimasa o manivela de carga hasta que el cartucho sale fuera del arma y se verifica que la recámara esté despejada y que no hayan quedado cartuchos dentro del tubo almacén cargador. En el caso de fusiles, se deberá llevar la manivela del cerrojo hacia atrás para retirar los cartuchos que se encontrarán dentro de la recámara y verificar que en el almacén cargador interno no haya otros cartuchos. En otras armas que tienen una manivela de carga inferior, se debe retirar cada uno de los cartuchos que se encuentra en el tubo almacén cargador y el accionamiento de la palanca permite la apertura de la recámara y la extracción de los cartuchos o vainas que hubiera dentro de dicha recámara. En el caso de armas automáticas, se procede de manera similar a las pistolas. Se quita el estuche cargador en primera instancia y se verifica el interior de la recámara. En algunos casos la manivela de carga no se encuentra sobre un lateral u otro, sino en la parte posterior. Siempre debe indicarse si el arma se encontraba con seguro o sin seguro. Si hubiera algún tipo de selector de tiro, se deberá determinar cuál era la posición de ese selector de tiro. También deberá establecerse si tenía algún tipo de rotura o faltante. En el caso de los proyectiles incrustados en una superficie de dura consistencia, deben ser extraídos sin afectar su superficie para no perjudicar futuros peritajes.
Algunas evidencias pueden individualizarse con una inscripción usando marcador indeleble o corrector líquido. Pero tales marcas deben efectuarse en partes del elemento que no afecten los estudios periciales que habrán de llevarse a cabo posteriormente. Los proyectiles podrán ser individualizados en su base o culote. Si ello no pudiera hacerse de ese modo, se hará en la parte superior, en la punta del proyectil. En el caso de las vainas, se podrá colocar una inscripción en su parte externa, no en aquellas áreas que son susceptibles de trabajo en microscopía. Y en el caso de las vainas también puede utilizarse un punzón para efectuar una marca en la parte interna de la vaina. Evidencias escopométricas. Existen distintas evidencias que resultan de interés como objeto de estudio de la escopometría. Por ejemplo, cartas o notas póstumas en caso de presunto suicidio. Suelen hacerse cerca del cuerpo, entre sus ropas y pertenencias. En otras oportunidades, los elementos objeto de interés de la escopometría se encuentran bien a la vista. En otras oportunidades pueden estar ocultos. Debe revisarse cuidadosamente para no dejar evidencias sin encontrar. También puede haber textos anónimos en caso de extorsiones y amenazas, que pueden hallarse en soporte papel, en vehículos o en paredes, puertas, etc. Documentación bancaria en caso de estafas y defraudaciones. Deben revisarse cajas fuertes ocultas. También escondites ocultos.
Billetes y documentos de identidad en caso de falsificaciones. Se deben examinar valijas, bolsos, carteras, ropas, bolsillos, etc. En todos los casos de evidencias escopométricas se debe consignar las características del soporte, si es un cuaderno, si es un anotador, si es una libreta, un libro de actas, si son talonarios, hojas individuales, si están sueltas o abrochadas, cosidas, pegadas, tipo y color del soporte, dimensiones y contenido. Si son documentos de identidad, se deberá consignar las características del soporte, como así también su tipo, numeración, apellidos y nombre del titular, dimensiones, etc. Si se trata de papel moneda, se consignará valor nominal, dimensiones, número de serie, si tiene alguna anotación manuscrita, etc. Las evidencias escopométricas deben fotografiarse con iluminación adecuada en la misma escena del hecho antes de su embalaje. La iluminación puede ser efectuada mediante fuentes de luz puntuales o también se puede emplear un anillo de LEDs que evite cualquier sombra sobre el objeto que se desea registrar fotográficamente. Deberá emplearse una referencia métrica y la iluminación también puede utilizarse para observar mediante esta retroiluminación marcas de agua u otros elementos similares. Respecto a las evidencias en soporte de papel, deben ser levantadas con pinzas plásticas de madera o, como se mencionó, pinzas metálicas con recubrimiento adecuado de goma o plástico para evitar que posibles huellas dactilares puedan afectar al material. No se debe escribir ninguna marca o inscripción para individualizar elementos sobre las evidencias en soporte papel. Evitar por todos los medios rajar, arrugar, plegar o doblar el soporte papel. Si está mojado, dejarlo secar a temperatura ambiente. Si está seco, evitar que se humedezca. En el caso de evidencias en soporte papel quemado, parcialmente, deben ser levantadas con una espátula ancha para preservar lo mejor posible su integridad.
Búsqueda de información brindada por testigos o familiares de la víctima. Nos permite obtener información complementaria sobre el hecho u orientar la investigación. En algunos casos pueden brindar datos aparentemente no vinculados con el hecho, pero que pueden ser de utilidad. Si escucharon un automóvil que arrancaba, si escucharon un objeto arrojado al agua, si había olor a quemado, o si vieron enterrar algún objeto. Si bien el perito no debe ser influenciado por dichos de testigos, que pueden no ser exactos, en algunos casos esta información puede resultar de utilidad. Búsqueda de información brindada por animales. Búsqueda de información brindada por dispositivos electrónicos. Sistemas de cámaras de vigilancia pública o privada. Imágenes tomadas mediante cámaras ocultas. Imágenes obtenidas de medios periodísticos, imágenes obtenidas de familiares, vecinos o amigos, imágenes tomadas por drones, helicópteros u otros medios aéreos. Recolección, embalaje de evidencias y cadena de custodia. Levantamiento y preservación de las evidencias. Una vez registrada fotográfica y fílmicamente la ubicación de las evidencias, detallando la posición en la que se encontraba cada una de ellas en un plano, se procede a su descripción y medición y obtención de fotografías detalladas de cada uno de esos elementos. Se implementan los formularios correspondientes a las actas de secuestro y cadena de custodia. Esto va a garantizar la integridad, conservación e inalterabilidad de las evidencias, o sea que no puedan ser reemplazadas, sustraídas, contaminadas o modificadas. El levantamiento de las evidencias debe hacerse en presencia de testigos, quienes eventualmente van a firmar las actas, rótulos o formularios de la cadena de custodia. La cadena de custodia es un registro cronológico y minucioso y permite determinar la secuencia de la ruta correspondiente al traslado de los elementos hallados en la escena del hecho y la responsabilidad correspondiente a cada interventor en las distintas etapas de ese itinerario hasta la conclusión del proceso judicial. Todo interventor en la cadena de custodia recibe la denominación de custodio. Las evidencias se embalan en diferentes tipos de contenedores. Pueden ser frascos herméticos, estuches de vidrio o de material plástico como polipropileno. En otros casos, en bolsas de polietileno, sobres de papel madera o cajas de cartón. Los contenedores con evidencias no se deben reutilizar y deben ser cerrados y sellados de modo tal de que, si son abiertos, tal acción sea percibida.
Si las evidencias son de material fácilmente deformable, se lo debe proteger con un producto blando, gasa, goma espuma, papel tisú, antes de colocarlo en un estuche. Si alguna evidencia está impregnada de sustancias biológicas, por ejemplo ropas con sangre, al colocarlas en bolsas plásticas herméticas se producirá su descomposición, por lo que se deberá procurar dejar secar la evidencia y envolverla con papel no impreso, indicando a quién pertenecía dicha ropa y en qué orden de superposición se encontraba, o sea qué prenda estaba primero colocada en el cuerpo originalmente. Las prendas no deben doblarse por lugares donde se observan orificios o desgarros producidos por algún tipo de arma. Se debe colocar una hoja de papel entre tela y tela. Luego se envuelve la prenda. Las armas deben fijarse con precintos o cintas o velcro dentro de cajas de cartón para evitar que se muevan y puedan golpearse durante el traslado. Cada embalaje debe ser individual para cada una de las evidencias, de modo de evitar contaminación cruzada, y deben contar con los adecuados rótulos que describan su contenido, acompañado, por supuesto, con la documentación pertinente de la cadena de custodia, tal como se mencionó. Nunca escribir el rótulo sobre la evidencia para evitar imprimir marcas que pudieran alterar tales elementos.
Los documentos en soporte papel deben preservarse dentro de sobres plásticos flexibles. Y en el caso de documentación frágil o elementos que están quemados, deberían colocarse en el interior de estuches plásticos rígidos. De este modo, aquellos elementos que son frágiles van a preservarse correctamente. Cuando se escribe el texto del rótulo, debe tomarse en cuenta no agregar, retocar, borrar, raspar, usar corrector. Si hay algún error en el momento de escribir, deberá tacharse y salvarse consignando texto correcto, firmando y aclarando debidamente quién efectuó esa corrección. Elaboración de hipótesis preliminares. Finalizado el procedimiento operativo de todos los especialistas en la escena del hecho y habiendo recolectado las evidencias y recogido equipos y materiales, se debe convocar a los integrantes del grupo de peritos criminalísticos para intercambiar e integrar información, contrastando e interpretando las evidencias útiles y formulando observaciones que permitan orientar la investigación, que no necesariamente serán inamovibles, sino que podrán modificarse a medida que se cuente con resultados definitivos, luego de someter a estudio pericial las evidencias. No obstante, es fundamental no apresurar conclusiones, aguardar hasta confirmar resultados. Si se encontrara presente la autoridad judicial, se pedirá autorización para dar por finalizado el procedimiento. Y, si así fuera requerido, se habrá de informar verbalmente en el momento sobre los hallazgos encontrados. Si así no fuera, se comunicarán los resultados periciales por escrito posteriormente. Llevar a cabo una última revisión para asegurar que no han quedado abandonados elementos. Por ejemplo, guantes descartables o similares. Firmada la documentación pertinente por parte de los testigos, estos son autorizados a retirarse. Llegamos a la finalización del procedimiento. Debemos consignar la fecha y hora en que el personal interventor abandona la escena del hecho. Verificar que las evidencias remitidas lleguen al laboratorio de la especialidad pertinente para su eventual estudio pericial. Y cumplimentar los aspectos administrativos correspondientes al registro del procedimiento a los fines de que quede constancia sobre las diligencias practicadas. A su tiempo, obtener conclusiones de necropsia en caso de víctimas remitidas a morgue y resultados de procedimientos médicos realizados en nosocomios relativos, por ejemplo, a extracción de proyectiles en el caso de víctimas heridas por disparos de arma de fuego. En el caso de vehículos u otros objetos como máquinas o equipos industriales que no sean procesados en la escena del hecho,
sino que fueron remitidos al laboratorio u otra dependencia, se llevará a cabo el peritaje correspondiente y finalizado el mismo podrán ser reintegrados a su propietario, si así lo autoriza la autoridad judicial, o quedará a disposición por resultar un elemento afectado a la causa sometida a investigación. Hemos llegado al final de este video y esperamos que resulte de interés y sirva como elemento útil para aquellos que tienen la compleja tarea de la investigación criminalística en la escena del hecho. Investigar y resolver un delito es una de las actividades humanas más complicada y difícil. Esclarecer un hecho criminal implica recurrir a tres alternativas: la confesión del autor, lo que rara vez sucede, obtener un testimonio adecuado que puede resultar dudoso, ambiguo o tendencioso. Y la tercera opción es el análisis de las evidencias, aplicando el método científico en forma rigurosa. Esta es la única solución certera. Hemos visto en este video cómo el uso de distintas técnicas nos permite alcanzar el éxito en esa tarea. Pero más allá de los recursos que la ciencia y la técnica ponen a nuestra disposición, la herramienta fundamental es la mente del especialista, su curiosidad, perseverancia, imparcialidad y voluntad inflexible para alcanzar la verdad más allá de cualquier dificultad que pueda enfrentar. No existe máquina o dispositivo que pueda reemplazar un espíritu resuelto a dar lo mejor de sí en pos de la verdad y la justicia. Gracias.